Bueno, las historias de Instagram que estuvimos subiendo estos últimos días, donde les mostramos que rompimos unas cadenas, que estuvimos andando mucho en la nieve, generó un poco de revuelo y nos pidieron que generemos un poquito de contenido sobre cadenas. Lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Obviamente hay muchísimos tipos de cadenas. Hay cadenas específicas para algunos usos, como por ejemplo específicamente cadenas para hielo, donde en los eslabones de las cadenas, aparte de estar el eslabón, hay unos ganchos. Esos ganchos tienen punta, una especie de púa, y esa púa rompe y se clava en el hielo. Son muy específicas, no se usan casi nunca. Si usamos esas cadenas en situaciones donde no hay verdaderamente hielo acumulado, lo más probable es que rompamos las cadenas y rompamos el camino. Si es de asfalto, destruyamos el asfalto. Si es un camino de tierra o de ripio, seguramente vamos a destruir el camino y por ahí no tiene ningún tipo de sentido el uso. Son muy específicas, incluso son muy difíciles de conseguir. Hay gente acá en el sur que las hace a pedido o a medida, pero no hemos conseguido, al menos en los lugares tradicionales de venta, que nos muestren que las tengan disponibles. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se consigue? Bueno, vamos a hablar primero de lo que se consigue en Buenos Aires, en las grandes ciudades donde no hay nieve. En general todos nos venden esta caja. Esta caja, si la leemos bien, habla de cadenas para barro y nieve. Y cadenas para barro y nieve son del tipo autoajustables o autoarmables. Miremoslas en el piso. Vamos a encontrarnos que son las dos que tenemos a nuestra izquierda y a derecha para el video de ustedes. Y vamos a ver, perdonen que me voy a acomodar el micrófono. Y vamos a ver que son muy parecidas a la central, a la del medio, que les voy a mostrar la caja. Vienen, en este caso vienen en una bolsa y vienen con esta geometría. Ahora vamos a hablar un poquito bien de qué es esto. Concepto. Todas estas son para barro nieve, no son para hielo, no tienen púas, tienen cadenas. Las cadenas tienen eslabones. Los eslabones son los que van a generar una malla por afuera del neumático para permitir romper la nieve, romper el hielo, agarrarse mejor. Es como que tengamos tacos con más profundidad en el neumático y más separados entre sí. Entonces funcionan como paletitas que generan los dos efectos. Por un lado, el sobreespesor rompe el camino, rompe la nieve, rompe el hielo, rompe lo que esté abajo, genera esa, llamémosle, perforación, hundimiento, y luego al desplazarse funciona como si fuese una paleta donde arrastra el material, arrastra el barro, arrastra la nieve o arrastra el hielo. Entonces de esa manera nos permite tener mejor tracción. A la vez que tenemos una mejor tracción en situaciones complicadas como de barro o de nieve, tenemos que ser conscientes que vamos a tener una peor condición de tracción en un camino tradicional de asfalto o camino de ripio que esté en perfecto estado. ¿Por qué? Porque en vez de tener el neumático liso o con su propio dibujo desplazándose por el camino, vamos a ir saltando por arriba de las cadenas, donde cada vez que pase un eslabón por abajo, lo que va a generar es que la rueda salte en altura, suba, baja, suba, baja, sube, baja, y va a generar esa, a veces, sensación de que resbalamos en el asfalto cuando no tenemos hielo, no tenemos nieve. Eso puede ocurrir cuando tenemos las cadenas puestas, salimos de un camino de tierra lleno de nieve, tomamos una ruta principal de asfalto por un par de kilómetros, nos sacamos las cadenas, vamos a sentir ese efecto. Ahora, hablemos un poquito de la diferencia entre las cadenas que vemos allá, que son las tradicionales, que se venden generalmente por Mercado Libre en las grandes ciudades, incluso acá, estamos en Villa Langostura, y la mayoría de los que venden cadenas venden de aquel tipo de cadena. Y no notamos una mejoría sustancial con estas que son, llamémosle, las chinas respecto de estas. Sí, al revés, notamos mucho mejor tracción con las cadenas tipo escalera que con las otras. Ahora, ¿por qué nos pasó esto? Perdón que ahí lo van a ver mejor. ¿Por qué nos pasó esto? Bueno, claramente, si comparamos el tamaño del eslabón, un eslabón tiene el ancho de mi dedo gordo, mientras que los eslabones de esta otra cadena tienen el ancho de mi dedo chiquito. Ahora se los voy a mostrar más de cerca para que esto lo puedan ver. Pero son muy distintos el tamaño de eslabón. Esto va a hacer que genere una situación muy distinta a la hora de romper el hielo y de poder desplazar el hielo y la nieve en la tracción. Acá vemos la misma tecnología de cadena, el mismo tipo de cadena, pero con eslabón grande, eslabón para vehículo que tiene mucho más torque y que va a ser mucho más exigido. Ahora, hablemos de cómo se colocan y de las grandes ventajas de una respecto de la otra.
Cuando hablamos de la cadena tipo escalera, la gran ventaja que tiene es que es mucho más robusta a nivel constructivo, es mucho más duradera. ¿Por qué? Porque tenemos eslabones mucho más simples, tenemos mecanismos mucho más simples. Fíjense que acá tenemos muchísima cantidad de accesorios, orejitas, chapitas, piecitas que si se deforman hacen que se desarme el resto de los eslabones. Entonces tenemos una construcción que es un poco más compleja, tenemos una construcción que permite, y es la gran ventaja, colocar la cadena sin necesidad de rodar el neumático. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero a cambio es una cadena menos reparable, menos duradera en el tiempo. ¿Por qué? Por esto que les digo. ¿Podrían ser fabricadas con el mismo tamaño de eslabón y con la misma calidad de materiales que las tipo escalera? Sí, podría. Pero estas son, la mayoría, si las miramos, estas cajas son made in China, son traídas al por mayor, son traídas en cantidad y evidentemente buscan un poco aligerar los materiales, hacerlas más livianas, hacerlas más baratas. Y por más que dicen acero endurecido, la experiencia que tuvimos nosotros es que se deforman los eslabones, se rompen y en nuestro caso hemos perdido esta pieza roja de esta rueda de este neumático. Lo perdimos en el camino, se nos desarmó la cadena, teniendo el gran riesgo de que se te enganche la cadena en los elementos de suspensión y dirección y generando un accidente, generando una rotura del vehículo. Por suerte no pasó nada de eso, simplemente se rompió la cadena, se desenganchó. El motivo se los voy a mostrar para que lo vean. Les voy a traer la cámara para acá. Fíjense la existencia de este tipo de piezas, donde esta chapita contiene el eslabón amarillo, contiene el eslabón rojo y contiene a esta pieza, que esta pieza cuando se deforma hacia adentro, se achica, libera la posibilidad de que salga el amarillo y el rojo por acá. En nuestro caso se deformó por presión, al deformarse se salió el eslabón rojo, al salirse el eslabón rojo se saltó toda esta cadena que es la que tensa la cadena en el neumático y nos quedamos, fíjense, acá lo tienen, el eslabón deformado, la pieza deformada, el eslabón amarillo que se soltó y el rojo que se soltó y obviamente se perdió porque no está unida como la amarilla al resto de la cadena. Entonces, esto es un problema de fabricación, un problema de calidad de materiales, no es un problema del diseño. Como diseño están bárbaras, son excelentes, pero si se fabrican con materiales de mala calidad, la realidad es que vamos a tener un problema a la hora del uso del neumático, de las cadenas en el neumático. Ahora, hablemos de las grandes ventajas de ese diseño antes de pasar al tipo escalera. Primero, se venden con este tamaño de eslabón, que como les decía recién, fíjense que no tiene nada que ver con este tipo de eslabón, no tiene nada que ver el tamaño, no lo podemos comparar, a ver si se los puedo mostrar ahí. Entonces, obviamente, la realidad es que la rotura del hielo, la rotura de la nieve y la tracción va a ser completamente distinto en un caso que en el otro. Pero la gran ventaja, y se los quiero mostrar en esta que la tenemos más cerca, después pasamos a la otra y la probamos de colocar, es que observen cómo la cadena viene dividida en dos mitades. Esto nos va a permitir posicionarla por detrás del neumático, engancharla, sin rodar el neumático, enganchar la parte de adelante y salir andando con un neumático, digamos, ya enganchado a la cadena, ya encadenado. Mientras que la otra, fíjense la estructura que tiene, es mucho más robusta, es mucho más duradera en el tiempo, todo lo que hablamos recién, pero tiene el gran problema de que para poder colocar esa cadena, necesitamos que la rueda gire sobre la cadena, se posicione en la zona central, levantemos tipo bandas los dos laterales y las enganchemos del lado de arriba. Vamos a hacer la prueba de los dos ejemplos, vamos a ver cómo se coloca sobre esa rueda que está suelta y después de eso vamos a hablar un poquito de un resumen, unas conclusiones de las ventajas y desventajas de cada una de estas. Si la miramos son muy parecidas en cuanto a lo que genera sobre el neumático, sobre la banda de rodadura. Imaginemos que esto va colocado ahí arriba. Cuando esta cadena, y vamos a arrancar al revés, entonces vamos a arrancar con esta, la colocamos sobre el neumático, fijémonos que lo que nos genera son canales de cadenas por arriba de lo que es la superficie del neumático. Cuando colocamos esta,
va a pasar exactamente lo mismo. Voy a tratar de hacerlo sin mover tanto de lugar la cadena. La pueden imaginar que va a quedar posicionada de esta manera. Donde la diferencia es que, además de tener los cruces, estos longitudinales o transversales a la dirección de conducción, tenemos estos pequeños tramitos que nos van a servir de guía también longitudinal. Entonces vamos a tener estas cruces, que algunos dicen que es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que hacer un movimiento lateral, esto nos ayuda a mantener la línea recta. Otros dicen que no, que esto simplemente no afecta en absolutamente nada y que es simplemente mecánicamente estructural para obtener el desarrollo del diseño que están buscando. La realidad es que habría que hacer muchas pruebas, probarlos en absolutamente todas las condiciones, barro, nieve, etc., y poder tomar una conclusión definitiva. Esta fue mi humilde comparación entre las dos cadenas que tuvimos la obligación de probar durante este viaje, y me encantaría que si alguno de ustedes tiene experiencia usándolas o alguna opinión formada, me la comparta en los comentarios. Muchas gracias.